¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa y me da muchísimo gusto tener este tema prioritario para entender la composición geográfica, económica, cultural, de seguridad. Y bueno, pues después de haber concluido el foro Economía de Baja California en datos, le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación. Dos de los personajes centrales que estuvieron en este encuentro aquí en CETS Universidad, invitados por la Secretaría de Economía, y le doy la bienvenida al maestro Guillermo Ornelas, director regional noroeste de INEGI. Antes que nada, maestro Ornelas, es un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Igualmente, buena tarde. No, pues vamos entrando en materia porque siempre me apasiona hablar de la composición de nuestra, hablando de nuestra entidad, ¿no? Cómo está Baja California en temas demográficos, que creo que es lo más importante, su población. Entonces, entremos en materia, maestro, porque tú comenzabas compartiéndonos un poco la base del análisis territorial de Baja California, y con esto, si te parece, comenzamos porque decimos que el ayuntamiento, en este caso el municipio, más que nada el municipio de Tijuana, pues le robó el crecimiento al otro polo, ¿no? Que teníamos en un polo como Cancún. Allí tenemos otro desarrollo poblacional donde la migración ha sido históricamente pues un imán, y Tijuana hoy por hoy es uno de los de mayor crecimiento poblacional en nuestra entidad. Entonces, conozcamos un poco de cómo sigue creciendo Baja California, siendo este imán para este movimiento, este flujo de personas de muchas partes de México y me atrevería a decir de otras partes del mundo. Adelante con el primer análisis. Conocer los datos que a su vez, si se juntan con otros datos, forman moléculas que se llaman información, y la información siempre da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y a veces pasa delante de nuestras narices y no lo vemos. Entonces, los datos nos ayudan mucho en la información a ilustrar esto. Y hemos visto pues cómo está cambiando la población, no solamente en México, en Baja California, Mexicali, Tijuana, en el mundo, y cómo se dan ciertos fenómenos demográficos. Baja California llama mucho la atención porque es muy compleja. En Baja California, por ejemplo, ya es un lugar donde tiene una población considerable a nivel nacional y tiene una tasa de crecimiento pues arriba del promedio nacional. Esto es ni bueno ni malo, porque bueno cuando se aprovecha toda la fuerza de trabajo y toda la población, y malo cuando los servicios o las condiciones de salud o de vivienda ya no alcanzan a cubrir las necesidades de la población. Y vemos pues que hay polos de desarrollo muy importantes en Baja California, hay una también gran concentración de población, y cómo está cambiando también a través del tiempo. Nos vamos envejeciendo como población. No es nuevo, pero cada vez es más notable. Mientras a Europa le llevó siglos para envejecerse, se preparó con leyes, se preparó con servicios de salud, se preparó con infraestructura, con nuevas formas de ver el entorno, y nosotros rápidamente nos tenemos que ir cambiando a esa nueva realidad que ya la verdad nos alcanzó. Así es. Hay que recordar que nuestra entidad, según el último censo, estamos hablando de 3.77 millones de hombres y mujeres que componemos este gran estado. Estamos muy parejitos, ¿no? Un 50 y poquito las mujeres. Poquitos más varones que mujeres. Ahí lo vamos nos hicieron favor de compartir las gráficas, las vamos a estar poniendo porque ahí hablamos de cómo ocupamos el número 11 a nivel nacional, de lo que tú compartías, ¿no? De este crecimiento que ha tenido la población. Y en este sentido, pues surgen varias preguntas. ¿Qué hacer para poderle para proveer, en este caso, gobiernos municipales, gobiernos estatales, porque obviamente los presupuestos, y siempre tengo esa duda, maestro, los congresos donde se definen los presupuestos, ¿realmente analizan estos números y dicen, bueno, pues necesitamos más recursos para los estados que siguen creciendo, porque hay otros estados que tienen poco crecimiento poblacional? Yo recuerdo hace algunos años que analizaba el caso de Tlaxcala, ¿no? Versus pues Baja California. Tlaxcala pues casi tiene la misma población de años, ¿no? Y en cambio Baja California pues ha sido exponer, por poner comparativos, ¿no? Claro. Quiero pedirte tu
tu análisis de qué pasa con esta información, se traduce en una política pública, no se traduce. Ustedes, yo sé que no analizas el tema del presupuesto, sino la población, pero ¿qué hacer para que realmente esta información tenga un impacto al momento de destinar, por ejemplo, recursos? Sí, lo que hace el INEGI es poner en la mesa los datos de la información para que los tomadores de decisiones recuperen evidencias y en función de eso hagan análisis y hagan ya el trabajo correspondiente presupuestal. Y hay muchas maneras de resolver el presupuesto. Una de ellas es la población. No solamente la población en sí misma, sino también sus características. No es lo mismo una población joven que una población muy adultizada o una población donde hay muchas niñas y niños. Y también su distribución. No es lo mismo cuando en una entidad, por ejemplo en Aguascalientes, la mayor parte de la población está concentrada en una sola ciudad, a cuando hay una dispersión. Y también sus características, y características también del entorno y también de las viviendas. Entonces pone en la mesa pues muchos factores que deben de tomarse en cuenta al momento de hacer asignación de recursos, y el INEGI pues es partícipe en ese sentido, de poner en la mesa la alimentación de la información. Así es. Me gustaría que también analizáramos, porque los factores de crecimiento van asociados también con este factor poblacional. ¿Qué le ha permitido a Baja California pues mantener este crecimiento superior al resto del estado? Sí, pues mucho del país. Además de las tasas de crecimiento, por factores de fecundidad, también porque Baja California es una ciudad, Baja California es una entidad atrayente. Okay. Hay entidades que por sí mismas tienen esa fuerza generadora de atracción que imantan población de otras entidades, inclusive de otros países, porque antes se daba mucho la migración intermunicipal o entre estados, y ahora vemos migración internacional. Baja California, por ejemplo, recibió mucha población de otros países, de Sudamérica, inclusive de otros continentes. Población haitiana también ya tiene un buen asentamiento aquí. Y le pasa también a Quintana Roo y a Baja California Sur, donde hay mucha demanda laboral y también que son las penínsulas, entorno, ¿no? Las penínsulas, y se da esa dimensión. Y también tiene otra característica, que tienen más varones que mujeres, porque la mayor parte de los migrantes que se inyectan en la fuerza laboral son generalmente varones, o a quienes se les facilita más migrar de una manera inicial. Así es. Después de ver esa parte importantísima que genera información y la data, ¿qué otro aspecto te gustaría compartirle antes de irnos a los temas? Dejar un poco el tema poblacional. ¿Te gustaría agregar algo más? Sí, bueno, en términos de población, tomar en cuenta mucho que cada vez es más acelerado. No solamente que hay diferentes características, sino que esas se van acelerando mucho más en el tiempo. Y vamos a estar viviendo en un proceso acelerado de envejecimiento demográfico, y tenemos que prepararnos de muchas formas como sociedad para ello. Así es. Y no quiero dejar de lado el tema de la salud, maestro, porque obviamente pues va aparejado, tienes un estado que hay que, y sobre todo ahora que la política pública es este seguro universal, que hay que darle salud a la población, tenga o no derecho a biencia, llámese a instituciones como el ISSSTE-CALI, el ISSSTE o el propio Seguro Social, que ahora pues ahora se ha convertido también la parte de salud en IMSS Bienestar. Entonces, esa parte, ¿cómo se maneja? Me gustaría que me describieras un poco. Pues en factores de salud, lo que hemos visto también es una transición epidemiológica. Es también una migración de las causas de mortalidad. Antes, digamos que nos moríamos, o la población mexicana se moría de enfermedades infecciosas o diarreicas agudas, y ahora no. A partir de los 90 empezamos a hacer esa transición también en materia de salud, y ahora nos morimos por derivado de actividades que nosotros mismos estamos seleccionando cómo ser. Por ejemplo, la alimentación, el sedentarismo y la violencia. De tal manera que ahora pues hay un predominio de las enfermedades del corazón, la del cáncer, diabetes, hipertensión. Y también los homicidios también forman una parte en el escenario, aunque han estado bajando, pero también nos hemos transformado en materia de salud en ese sentido. Así es. Vemos también aquí una lámina donde está el municipio más joven y el más envejecido. Sí. ¿No? Eso sí. San Quintín. ¿Sería qué? El más joven. El más joven, porque también tiene esa inyección también
y también tiene bajos niveles de escolaridad, y también los bajos niveles de escolaridad a veces están asociados también a situaciones más precarias y a una mayor cantidad de hijos también. Uh-huh. En el caso, si lo vemos como estado, veo que la tasa de crecimiento poblacional Mexicali está en 1.2 y la nacional está en 1.2. O sea, sí. El municipio de Mexicali sería el que está aparejado a nivel nacional. Sí, y hay otros municipios, por ejemplo, Tijuana tiene una tasa de crecimiento mayor. Uh-huh. Es muy importante ver porque es la aceleración con la que estamos creciendo, y conviene tener una aceleración, digamos, moderada, porque si no, no va a haber política pública, ni servicios, ni empresariales, ni gubernamentales que vayan a alcanzar la cobertura de los estándares de bienestar que necesita la población. Así es. Voy a decir una frase que pues es coloquial de un grupo musical, ¿no? De Ixtapalapa para el mundo, ya ves que está el grupo, sí. ¿no? Y pues aquí de Tijuana para el mundo, Tijuana tiene el mayor crecimiento de población hoy en día. Está hablando de 1.922.523 personas al censo del 2020. Ixtapalapa, que pensaríamos pues, que es uno de los municipios más poblados, ya que ahora todas pues, se convirtieron en alcaldías, ¿no? Las delegaciones de la Ciudad de México, estás hablando de 1.835.486. Voy a decir el nombre completo. Entonces, ahí vemos, maestro, la parte de cómo Tijuana y Baja California hoy por hoy requeriría de una atención, ¿no? Más, me encanta ver que en la Ciudad de México hayan puesto el cablebús y demás, pero pues Tijuana sigue ahí batallando con te ha tocado visitarla recientemente, ¿no? Sí. El caos que se hace con el tráfico y demás, porque falta realmente un buen sistema de transporte. Ahí es donde yo voy, que hace falta que se revisen esos recursos y se piense que Tijuana necesita, y Mexicali y otros municipios del estado también, ¿no? Sí. Mayor inversión. Así es. Y, por ejemplo, Tijuana también tiene un acento muy particular, que convive con otros municipios que están conurbados. Conurbados, ¿no? Así Entonces, es. hacen una zona metropolitana más compleja que Mexicali. Entonces, también eso le da también un matiz. Ahora, todas las ciudades de la frontera de México, todas las ciudades, con una excepción que es Tijuana, la contraparte en Estados Unidos es más pequeña. Mexicali versus Calexico. Sí, por ejemplo. Ajá. ¿No? Y Tijuana versus San Diego. Ahí es al revés. Es el único caso donde la relación es al revés. Tenemos una metrópoli mucho más grande del otro lado que en México. Y en todos los casos es al revés. Entonces eso también le da pues, características muy diferenciadas. Y aumenta la complejidad. Así es. Ahora entremos al terreno económico, que es lo que más nos encanta en este programa. Estamos conversando con quien está a cargo de la dirección noroeste del INEGI en nuestro país, y le agradecemos mucho al maestro Guillermo Ornelas que nos acompañe para hablar ahora de la parte económica. Ahí vemos, obviamente, pues polos de desarrollo como Ciudad de México, el estado de Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, que también Veracruz tiene un potencial económico muy fuerte por la parte petroquímica. Es un estado con ¿cuántos millones de habitantes tendrá ahorita Veracruz? 7. ¿Cuántos millones tendrá ahorita? Revisamos la tabla. Sí, la tabla, porque el Estado de México, pues sí sé que son como más de, creo que tiene 17 o 19 millones de habitantes el caso de, pero aquí INEGI nos va a dar el dato, cuántos habitantes tiene en el caso de Veracruz y en el caso de Nuevo León y el caso de la del Estado de México. Y vemos en Baja California ocupa el número 7 de este crecimiento, hablando del Producto Interno Bruto, ¿no? Que está nacional por entidad seleccionada. Entonces, estamos muy bien en ese sentido. Me gustaría que nos... Veracruz, pasadito los 8 millones. 8 millones, me quedé con 7. Entonces, 8. ¿Y el Estado de México tiene 17, 19? El Estado de México tiene 9 millones. Pero cuando perdón, el Estado de México tiene 16 millones. 16, sí. Sí.
Sí, Lo que hace porque también es... el país, creo que Chile tiene 19 millones. Y yo decía, bueno, es que el Estado de México Sí, es casi es como Chile, ¿verdad? como varios países. Así es, Sí. hay que entender esta parte. Y bueno, hablando del crecimiento económico, tenemos un modelo económico en el Estado que pues por años ha sido el tema de la manufactura de exportación. Desde INEGI me gustaría pedirte tu punto de vista si consideran ustedes que este modelo es viable para los próximos 5 o 10 años. No sé, pedirte un poco la perspectiva. Sí, en este caso pues nosotros no hacemos propiamente análisis ni correlaciones Es importante que le digas eso a la audiencia. Ustedes nada más la pura data. Nada más la pura información, ni hacemos tampoco proyecciones, ¿no? Porque por ley no lo pueden hacer. Exacto. Así es. Sí, para no ser juez y parte. Exacto. De alguna manera. Pero lo que observamos es que sí hay una Baja California, también como otros estados, muy asentados en la industria manufacturera, con algunos acentos muy particulares en Baja California. Por ejemplo, la metalmecánica, la aeronáutica, que también, bueno, la comparte con Chihuahua, por ejemplo, que también tiene esa fortaleza, y Querétaro también tiene muy desarrollada la industria aeronáutica, pero Baja California tiene un gran potencial ahí y una gran actividad. Y también toda la generación de instrumental para la salud. Así es. También es de manera diferenciada en Baja California, muy distintiva. Y también hemos observado una migración hacia servicios, el comercio y servicios muy complejos, como es lo que se podríamos llamar el turismo de salud, y que deja mucha derrama, y el otro, el turismo también estético, podemos llamarlo así, y hace una serie de entramado muy complejo y muy rico, y de mucho valor agregado en ese proceso. Y por otra parte, en un sector también muy vinculado también a la exportación, que es la parte agrícola, agroindustrial, pero también muy vinculada con la exportación. Okay. Aunque va decreciendo en términos relativos de peso. Ok. Cuando vemos la media nacional, la parte terciaria, hablando del crecimiento versus Baja California con la economía nacional, estamos hablando de casi el 64% en la parte terciaria, el sector secundario un 33% y el primario 3.1%. Y en nuestra entidad es parecido, tenemos un sector terciario de un 51%, casi 52%, secundario un 46% y el primario, que son todas nuestras exportaciones, hay que decir, hablando de San Quintín, hablando del Valle de Mexicali, toda la producción que tenemos agrícola en nuestro estado, y que gracias a INEGI se retomó nuevamente el censo agropecuario, la actividad agropecuaria. Por eso traje aquí mi tractor, que no sé si alcance a salir, ¿verdad? Pero ahorita es importante decir que finalmente, después de varios años, volvieron y qué bueno, lo agradecemos muchísimo porque también es importantísimo este sector para nosotros, sí, maestro. Es la base para nuestra supervivencia, claro. No poca cosa. Y en el segundo semestre vamos a presentar los resultados de la encuesta nacional agropecuaria. Así es. Entonces aquí voy a pedirle a nuestro delegado, ¿verdad?, en Baja California, al maestro Humberto Ibarra Picos, que nos esté trayendo esa información, ¿verdad? Que aquí está en el estudio, estamos grabando el programa, pero nos da mucho gusto que ahorita nos va a dar una pincelada nada más del tema de las mujeres, porque sí es importante. No mencioné a Humberto en el arranque del programa, que va a estar aquí presencialmente el maestro Guillermo Ornelas y quien estuvo a cargo por parte del IMCO, ¿no?, Oscar Ocampo, que es el encargado de la parte de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y hablando de competitividad, decíamos, pues se tuvo que tomar su vuelo a la Ciudad de México por Tijuana, porque pues nuestro aeropuerto, maestro, pues sigue siendo muy limitado. Y decíamos antes de entrar al aire que cuando tenemos aeropuertos importantes o grandes como el de Tijuana, poco permiten el crecimiento, y daros el ejemplo, creo que de Aguascalientes y de qué otra ciudad. Por ejemplo, lo que está alrededor del Bajío, que bueno, el aeropuerto de atracción es el aeropuerto del Bajío. Del Bajío. De hecho, hay vuelos de Tijuana al Bajío. Así es. De manera numerosa. Sí. Y, por ejemplo, pues el occidente de Guadalajara también atrae mucho de los usuarios de aeropuerto de la región de occidente.
Entonces, Entonces seguiremos Mexicali con nuestros 2, 3 vuelitos, ¿verdad? Porque Tijuana pues sigue siendo ese imán, decíamos, claro, ¿no? sí. De crecimiento. Tendríamos a ver qué pudiéramos hacer para que nos dejaran otros 2 vuelos más para la Ciudad de México y tuviéramos mejor, porque hablando de competitividad, la conectividad, ¿estarás de acuerdo? Nos permite más, ¿no? Ser más competitivos. Y igual pasa en Baja Sur con Los Cabos. El municipio que tiene más desarrollo económico y mayor potencia es en Los Cabos, a diferencia de La Paz, por ejemplo, ¿no? Por poner contrastes. Así es. ¿Y cómo estamos en los precios en Baja California? También traías ahí el tema de la inflación, que ha sido muy controlado, creo yo. Una de las medidas económicas. Sé que no puedes opinar, pero sí creo que se ha mantenido pues menos de 2 dígitos la inflación en nuestro país. Y ahí quiero tu opinión, por favor, sobre la nacional. Hace la medición porque al Banco de México le toca hacer las políticas en esa materia, entonces para también diferenciar las funciones. Exacto. Y sí, nosotros hacemos una gran cantidad de cotizaciones para establecer los precios y obviamente es importante decir que a cada familia nos pega diferente la inflación, porque vemos un valor nacional de la inflación o también podemos decir algo de la inflación de Baja California, que es un poco más baja que el nacional. Y alguien puede decir, pero no es cierto, porque yo veo las cosas cada vez más caras. Sí, lo que hace la inflación es que nosotros sacamos la variación en los precios. Pueden ser caras, pero si no hay variación, no hay tanta inflación. Si está barata y sube mucho, pues ahí sí va a pegar. Pero también depende de la ponderación que tenga en el consumo del hogar. Por ejemplo, si alguien tiene niños pequeños y suben las colegiaturas, para el siguiente pues le va a pegar mucho en la inflación porque consume mucho esos servicios. A diferencia, por ejemplo, de un servidor donde ya no tengo niñas ni niños pequeños y ya no gasto en colegiaturas. Entonces, como nos pega a nivel de familia, a nivel individual la inflación, es diferente. Así es. Como cuando evaluamos el costo que tenemos pues el tema de la salud, ¿no? Cada vez vemos que las familias tienen que invertir más recursos en salud que en el pasado, ¿no? También hay que decirlo. Así es, sí. Ahora, las unidades económicas de Baja California le pedimos aquí al maestro, y así fue la petición que se hizo en CETIS Universidad, que se hablara más de Mexicali, ¿no? Sí. Entonces, vemos que dentro de los municipios, las unidades económicas, el personal ocupado y el valor agregado, ahí Mexicali, obviamente, pues Tijuana sigue siendo pues el número 1, ¿no? En municipio, después sigue Mexicali, le continúa Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate, San Quintín y San Felipe. ¿Alguna observación que quieras hacer al respecto? Pues la parte muy distintiva de Mexicali y más diferenciada, junto con San Quintín, como mencionamos anteriores, es la agroindustria. No solamente es una parte agrícola como lo tienen desarrollada otras entidades, sino que está muy vinculada a los procesos de tratamiento e industrialización de los productos y también muy orientada al mercado internacional. Ahora, la formalidad e informalidad, decimos que es una preocupación que tenemos hoy en día cuando la informalidad está creciendo versus la formalidad. Entonces, ahí me quiero detener porque aquí tenemos un importante análisis que ustedes traen estados hablando de la parte noroeste, que es el cargo que tú tienes, tu responsabilidad. Ahí está Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas. Creo que es la parte un análisis más fronterizo. Me detengo aquí, por favor. Sí, ciudades estados como el mismo Estado de México, Aguascalientes, Querétaro, la Ciudad de México y los estados de la frontera comparten una característica en sus empleos que son más formales, porque las empresas también son más formales, tienden a ser más formales, más estructurales, más orientados a la exportación y hay mayores exigencias en todos los términos del tratado y aparte legales, en contraste con la parte sur del país, por ejemplo, donde priva mucho el trabajo informal. Aún el empresarial sigue siendo muy, muy informal. Entonces es una característica muy propia de los estados de la frontera y de algunas entidades como Querétaro, Aguascalientes, la Ciudad de México, que también tienen mucho empleo formal. Y tener empleo formal pues es una característica muy deseable porque
pegado a la formalidad, pues hay condiciones de bienestar alrededor de la familia, por ejemplo, tener acceso a los servicios de salud, a un sistema de pensiones cuando uno ya no pueda trabajar. Pensiones es el coco Sí, ahorita. a repartos de utilidades y a esquemas pues, de beneficio derivados del trabajo laboral, vacaciones. Una persona informal, si no va a trabajar ese día no gana, ¿no? Y en el trabajo formal, pues ahí está instituido las vacaciones, las horas extras. Así es. Entonces se genera muchos beneficios alrededor. Muy bien. Este Pues modelo. sí, voy a permitirme un breve corte para al regresar y para poder concluir con la entrevista aquí con el maestro Guillermo Ornelas, quien es el director regional de Noroeste de INEGI. Antes de concluir, traemos otros puntos para resaltar de la participación y la data de la economía y el desarrollo económico de nuestra entidad. Volvemos.